Santoro. Creo que en la de dólar futuro 1 no hay delito, pero tal vez en la de dólar futuro 2 sí haya, porque hay gente que fijó el precio de corte, que tomó la decisión de devaluar y se enriqueció a sí mismo. O sea, la causa que se le inicia a Cristina, Vanoli y Axel, ni siquiera el juez los imputa por enriquecimiento ilícito. Pero en la causa en que están imputados los funcionarios del actual gobierno, sí, porque son los que tomaron la decisión y se beneficiaron. Y yo recuerdo, ¿te acordás, Gato, cuando Carrió hizo una denuncia pública diciendo que en realidad el gobierno kirchnerista seguramente había comprado bonos con los buitres, se había litigado contra la Argentina y que seguramente con el tiempo nos íbamos a dar cuenta que se habían enriquecido y que por eso le pagaban lo que le pagaban? Bueno, recordémosle a la gente lo que ocurrió, que el que había comprado bonos y litigó contra la Argentina fue Carlos Melcoñán, en ese entonces presidente del Banco Nación. Me parece que esta es una causa boomerang que el gobierno, digamos, no está sabiendo calcular correctamente, porque la verdad que poner a Cristina Fernández de Kirchner en un juicio oral es como desafiarlo a pelear a Mike Tyson. Y más con esta causa, porque no solamente va a demostrar que la acusación en sí misma es un disparate, sino que además Cristina, porque es muy inteligente, va a lograr demostrar que en realidad esta causa forma parte, con un racimo de otras causas, de una operación política del bloque hegemónico que hoy está gobernando la Argentina, que es un sector de la política, el Poder Judicial, un sector de los medios de comunicación y un sector también de los servicios de inteligencia, que en conjunto operan para degradar al gobierno anterior, para tapar las cagadas que se manda este gobierno. El senador Allán se... Alan. ¿Perdón? Alan. Perdón. Estaba... ¿Se equivocó Pinedo porque fue Pinedo el que inició esta causa? El propio Pinedo dijo, bueno, yo la verdad que nunca quise involucrar a la expresidenta. ¿Se equivocó Cambiemos? Pensaban que iba a salir otra cosa y le salió... Gustavo, hay que ser respetuoso de lo que va a decir la justicia, que esta es la primera instancia, porque el que juzga no es Bonadío, es el tribunal oral. Después del tribunal oral hay una cámara, después de la cámara está casación, es decir, hay un recorrido y varias instancias que aseguran que en algún momento se va a llegar a un veredicto definitivo si fue o no responsable de esta administración infiel. Pero lo que sí, Gustavo, me gustaría resaltar, y que lo dijo Quintana, es el daño económico que esto provocó. Son 77.000 millones de pesos que hubo que emitir, y parte de la alta inflación que tuvimos el año que viene tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Pero Quintana compró dólar futuro. Sí, es que era una práctica legal. Pero ¿cómo decir? Claro, pero ahí el daño que le hizo al país, pero yo compré. Pero senador, miles de personas compraron porque era una práctica legal. Pero porque digamos, eso está claro. Digo, y cuando dicen que hay imputaciones, vale aclararle a la gente, es investigar, es una etapa totalmente preliminar que después tendrá o no sustento. Hasta pero ahora, senador, es más grave porque estaban de los dos lados del mostrador. Los que hicieron la operación se pasaron y fueron y compraron. Comprar dólar es estrictamente legal, y si hay alguna responsabilidad de los funcionarios actuales, la justicia lo dirá. Está en una etapa absolutamente preliminar, que es una imputación. Imputación es investigar. A ver, Mariano, pero una cosita sola. Comparto con vos que esto es legal. Digo, no ninguna discusión. Moralmente es cuestionable, porque vos decidís el precio. Y después es raro que moralmente sea cuestionable que vos decidas el precio que le genera un daño al país, y vos digo, no, el daño que le generó al país, como si vos no hubieras tenido que ver. Lo que pasa es que lo que es legal es comprar. Lo que es ilegal es habiendo comprado, es tomar la decisión. Eso es lo que digo. Es el segundo acto el que es ilegal. ¿Se entiende? Claro. O sea, el tipo pudo haber comprado si no sabía si iba a ganar. Pero una vez que ganó, se tendría que haber retirado y haberse abstenido de tomarla para porque si no, claro, desde el momento en que no teníamos reserva. Era claro que eso no era sostenible en el tiempo. Y yo te hago una pregunta. Y eso es lo que dice el juez. El juez dice, con las reservas que había, era claro que iba a pasar. Si el dólar futuro no se paga en dólares. El dólar futuro se paga en pesos. ¿Por qué autorizó Bonadío a Sturzenegger? Después cuando Sturzenegger dice, ¿qué hago? ¿Pago? ¿No le pregunta eso? Porque estaban en medio de una causa judicial. Digámosle a la gente, había una pregunta. El dólar futuro se paga en pesos. El dólar futuro se paga en pesos. No iba contra las reservas de la Argentina. Sí, pero la emisión no tiene respaldo en reserva. ¿Cómo que no tiene respaldo en reserva? Si se paga en pesos. Además, yo te quiero decir una cosa, recordémosle a la gente. Cuando el Banco Central toma la decisión de vender dólar futuro, lo hace después que se votó la ley de presupuesto nacional. Y esa ley de presupuesto nacional preveía una devaluación del 20%. Daba más o menos 10,65. Y te quiero decir una segunda cosa. También pudo este gobierno haber esperado a devaluar hasta febrero, por ejemplo, y esperar que caigan los primeros vencimientos. No lo hizo, devaluó en diciembre, generó un perjuicio enorme para la Argentina y se enriquecieron ellos. Hubiesen esperado un par de meses para tomar la decisión de la devaluación y no hubiese salido lo que salió. No, a ver, yo sacaría 3 conclusiones cortitas. La primera es que no hay delito y si hay una decisión de política económica se podrá discutir o no, pero es una decisión política económica.
La segunda es que en Argentina siempre ganan los mismos. Los que compran son los que ganaron antes, los que ganan después. Y lo tercero es que el gobierno se está acostumbrando demasiado a estar de los dos lados del mostrador y está confundiendo bastante cuál es su rol como Estado. Verdaderamente lo que refleja esto es un flor de lío, porque el mismo que tiene que decidir está de los dos lados del mostrador y los que pierden son los que miran de afuera. Había una pregunta que se hacían en tribunales que era muy similar a lo que recién decía Santoro. ¿Cuál hubiera sido el cálculo si se hubiera esperado, se hubiera devaluado gradualmente o en otros niveles el cálculo del perjuicio en torno a esta operación? Porque era muy similar a lo que vos mencionabas al principio, Levax. Levax triplicó la cantidad de perjuicio, digamos, en valores nominales a lo que había que pagar y que eventualmente podría ser juzgado. Eso, obviamente, el kirchnerismo aprovechó lo que fue la confirmación del procesamiento de Cristina para meter en el medio a Macri, Sturzenegger y Prat Gay, entonces, en esa denuncia por la emisión de Levax, atento a que se estaba mirando el monto del supuesto Gato, perjuicio. una pastillita. Sí. En octubre del 2014 el Banco Central también vendió dólar futuro y ganó. O sea, no es que siempre ganan los mismos. Lo que ocurre acá es que un sector del poder económico se hizo cargo del Estado y tomó un montón de decisiones, porque fue la devaluación, la quita de retenciones, la suba de la tasa de interés, el achicamiento del gasto público. Esta operación fue parte de un megaproceso de transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados. Y lo que es increíble, esto es lo más llamativo de todo, es cómo targiversan la realidad. Porque entonces, los que tomaron la decisión de preservar el poder adquisitivo del salario para evitar una corrida cambiaria, son los culpables. Y los que se enriquecieron con esta medida que tomaron ellos, decisión que tomaron ellos, son los inocentes. Es absurdo total lo que se está discutiendo en la Argentina hoy. Si no fuese porque todo el mundo lo repite, la gente se daría cuenta. A ver, Daniel. Sí, yo lo que creo básicamente es que acá hay que pensar para adelante que realmente el gobierno tiene un conflicto de intereses por donde se lo mire. Digo, daría la impresión que el PRO, más que un partido político, es un grupo de interés. En todas las áreas hay intereses, están de los dos lados. Es una cosa bien complicada. Lo de dólar futuro está claro que es complicado, pero me parece que para adelante, cualquier decisión que tome el gobierno, el mismo que tiene que regular de parte del Estado está del otro lado y tiene una empresa de esa área. En cualquier área que uno tome, deberíamos empezar a cambiar la situación, porque si no va a dejar de haber Estado y va a haber alguien que utiliza al Estado para mejorar su empresa en el área que está. Esa es la realidad en gran parte de lo que hoy tenemos como Estado en Argentina. Senador Alan. No, cuando hablamos de conflicto de intereses me parece que el caso más emblemático es Otesur, por ejemplo. Me parece que si hay un conflicto de intereses lo va a decidir la justicia en un proceso que recién empieza con una imputación. Ahora, lo que está claro, como lo dijo Felipe Solá, que es de tu partido, es que es una decisión económica muy equivocada, que lo que trajo es un perjuicio que impactó en la inflación. Eso es claro. Es así. Pero cuando yo me refiero a conflicto de intereses es si alguien tiene una empresa de vías navegables, pasa a ser el que regula eso. O cuando tiene un hotel y la gente de Aerolíneas Argentinas estaba obligada a contratar ese hotel. Se lo hubieses dicho y se la Constantini. Que se han hecho mega millonarios y de hecho están todos procesados. En el gobierno de Macri. En ese caso están todos Pero igual te procesados. quiero decir una cosa, a ver, el que dice que hay conflicto de intereses es el propio gobierno, que cuando los descubren que están metiendo la mano en la lata, tienen que salir a subsanar diciendo que en realidad cometieron un error y que van a volver para atrás y que volvemos a fojar cero. O sea, no es la oposición la que habla de conflicto de intereses. ¿Cómo metieron la mano Lo que en la lata si no se llegó a concretar? Ah, pero No, era no la me intención cierra lo que me entonces. decís. No, a ver, ahí hay dos cosas, digamos. Primero, la intención, sí, con lo de Avianca se llegó a concretar, digamos. Con lo del correo, esto se había acordado en junio de SIC y después intervino la fiscal y hay infinidad de casos. Avianca no se llegó a concretar, lo del correo no se llegó a concretar, es decir, me estás dando todos ejemplos que no llegaron. Sí, yo te doy ejemplos de que sí se llegaron a concretar, que están procesados toda la familia Kirchner, que es el tema de Otesur. ¿Eso se llegó a concretar o no? Sí, lo de dólar futuro se concretó y se enriquecieron. Lo de los bonos contra los fondos buitres se concretó. Lo de la importación de gas con sobreprecios a Chile se concretó. Digamos, a ver, la plata de Michetti todavía no se pudo explicar ni cómo recaudaron para la campaña, eso también se concretó. Las coimas que se han pagado, digamos, al señor Grindetti, por ejemplo, en Lanús, eso también está concreto. También fue muy concreto, digamos, los negocios que le dieron al señor Calcaterra y al señor Caputo, digamos, que le han quintuplicado la obra pública. Eso está bien concreto. Y fue tan concreto que tuvieron que vender la empresa porque era un escándalo internacional. Y además lo concreto es que al que le encontraron las sociedades offshore fue a Macri, no a Cristina. Ocupado por funcionarios del kirchnerismo. ¿Qué cosa? Lo concreto es que Seiza tiene un pabellón que se va llenando de funcionarios kirchneristas. Sí. Bueno, esperemos que termine este gobierno para ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, quiero decir una cosa. A Cristina Fernández de Kirchner le mandaron exhorto al extranjero, no encontraron una sola cuenta. A Cristina Fernández de Kirchner le allanaron la casa, no apareció una sola bóveda. Están diciendo que hay fortunas multimillonarias, pero nadie puede decir dónde está el dinero. Sin embargo, cada vez que fueron a buscar algo de la familia Kirchner, encontraron algo de la familia Macri. Esos son los Panama Papers, esos son la cantidad de operaciones que nos
nosotros estamos, estamos diciendo solamente un pedazo de las operaciones, pero en realidad atrás de cada gestión de gobierno terminás encontrando un negocio. Cuando, por ejemplo, vos mirás la política energética de este gobierno, hay un negocio. Tomaron la decisión de subir las tarifas de los servicios públicos. ¿Qué ocurrió al día siguiente? Subieron las acciones de las empresas energéticas. ¡Qué casualidad! ¿De quién son? De los amigos del presidente. Del señor Lewy, del señor Caputo, del señor Midlit también, que le compró su propia compañía. O sea, por donde mires. Ahora, si vos me decís, ¿esto es lo que le corresponde a la democracia? Yo creo que no. La verdad que es triste que estemos todo el tiempo hablando. Acá me están sumando, va a estar interesante. Digo, el juicio oral que se haga va a estar muy interesante. Me están adelantando ya los primeros testigos que va a pedir la expresidenta. Testigos de ella. Va a pedir como testigo a Nicky Caputo, a Mario Quintana y a Lopetegui. Digo, va a estar para alquilar balcones este juicio oral y público, ¿no? Sí, hay que ver si no llegan a unificarse estas cuestiones. Por eso también se vuelve complejo haber llegado hasta esta instancia, porque puede el tribunal decir, no, mire, espere que esto está incompleto, o sea, vamos a juzgar 2 veces la misma cosa. No, porque hay una causa paralela. Pero a ver, en todas las causas de Cristina hay causa paralela. Claro. A ver, los sauces es para... Pero es una locura. Lo que pasa es que es muy complejo de explicar, pero los sauces es una copia de Otesuri, así con todo. O sea, por eso yo digo, esta es una causa boomerang. En el fondo creo que Bonadío ni siquiera está actuando porque se lo pide Macri, porque esto le va en contra a los intereses de Cambiemos. Sí, yo creo que, digo, más allá de la causa de la situación actual, lo que hay, juntando el tema anterior de Mirta, es un desacomodo grande en serio. O sea, por un lado hay una concentración. ¿Desacomodo en qué, Daniel? En términos sociales, yo creo que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Se está parando mucho la actividad económica en los barrios. Sí. Mucho de mucho. Eso quiere decir que la persona no tiene plata, no le alcanza, se endeuda, está complicada y ve, como especie de bailando en el Titanic, un montón de gente concentrando recursos. Se está poniendo dura en serio. El gobierno, más allá de salir a chicanear a unos y a otros, Ahora, debería dedicarse a gobernar. Ya que lo tocas, Daniel, lo de Mirta, ¿puede ser el caso, porque justamente Roa en esa editorial que le dedica a Mirta Inédito, dice Mirta la desilusionada? ¿Puede ser, digamos, que forma parte ya ella de muchos desilusionados del gobierno? Sí, yo creo que hasta fin de año la persona que estaba mal tenía expectativas en el gobierno. Creía que esto iba a funcionar, le daba tiempo, decía la tenía difícil. Hoy lo que hay es 2 cosas para mí: desilusión y pérdida de paciencia. Desilusión, la sensación de esto no va para ningún lado, no le encuentro la vuelta, no me alcanza la plata, y pérdida de paciencia. ¿Sabes qué? Se refleja en las movilizaciones por algo, y en la vida cotidiana, realmente en la vida cotidiana. Se está poniendo duro. Vos sabés que en eso, Gato, poco... Es casi inentendible, pero en eso fue clave el fracaso del plan precios transparentes. Claro. Fue un blooper de tal magnitud y de tal impacto popular que hoy anunciaron que van a intentar reverlo para que vuelvan 3 o 6 cuotas sin interés. Vuelve la hora 12. Claro, bueno, no va a volver con la tasa cero porque no hay forma de que lo hagan con la resolución que sacaron, con los decretos que armaron precios transparentes, pero de verdad fue un impacto muy grande, fue un error garrafal de un secretario de Comercio que sigue en el cargo inexplicablemente, que es Miguel Brown, pero que además hizo, por ejemplo, que se derrumbara lo que dice... ¿Volvió abajo el consumo otra vez? Claro, se derrumbó el consumo de vuelta, pero se derrumbaron también la confianza del consumidor medida por la Universidad de Itela, las expectativas de compra de bienes durables. Tuvo un impacto en la economía cotidiana que fue demoledor. Ya el año pasado, el INDEC lo informó ayer, ya el año pasado la facturación de venta de electrodomésticos solamente aumentó un 16% en plata, con lo que aumentaron los electrodomésticos. Con el 40%. Sí, a ver, senador. Primero, con el tema de Mirta, me gustaría decir algo. Yo celebro ese reportaje porque estábamos acostumbrados, primero, a que no existan los reportajes, y los pocos que existieron estaban absolutamente guionados y era imposible ser punzante. Mirta fue Mirta, como lo fue siempre. Preguntó como pregunta Mirta, y la verdad es que coincido con la opinión de Macri, que lo tomó con naturalidad, normalidad. Los habituales voceros del gobierno. Ella de alguna manera representó, es que en fue vocera de muchos que coincido. Digamos, yo lo que creo es que hay muchas personas que por ahí entendían que la velocidad de la mejora podría ser otra. Eso es así. Nosotros venimos de 4 años sin crecimiento, hace 4 años que no se crea empleo, entonces la expectativa puesta sobre la velocidad del cambio por ahí no es la que uno quisiera, pero lamentablemente va a ser. No es que está habiendo una mejora.
está empeorando la situación, no está mejorando. No es lo que Va a dice el INDEC. El INDEC dice que el último trimestre ya se creció. Este año No, yo en creo que febrero va- se cayó No, 9,5. se mide por según trimestre. Fiel. El último Para ser trimestre claro, yo del creo año que- pasado reflejó una suba de 0,5. Para mí este año va a crecer la economía y va a crecer la pobreza. Va a crecer la Vamos, economía en vamos a ver, algunas áreas vamos, que vamos. no generan empleo y que están muy vinculadas al sector primario, al sector financiero, la minería, y se desengancha el resto del consumo. Digo, alguien que haya creado precios transparentes tiene que ser alguien que no ha vivido en la Argentina nunca y que viene de Marte, porque cualquiera que haya tomado un colectivo alguna vez, haya salido a la calle o haya tomado agua de la canilla, se da cuenta que la gente no tiene plata y que si le cortás las cuotas se va a retraer. Eso es... Cualquier chico de 5 años se daba cuenta que eso no iba a funcionar. Realmente hay falta de noción de realidad, en serio, En de realidad verdad. el plan no corta las cuotas, lo que dice es la verdad. O sea, Pero- el problema es que estamos diciendo que antes no nos decían Senador, la verdad. ¿sabe lo que- Ahora sabe no lo que dicen la dice- verdad. sabe lo que La dice- gente pero se da senador, cuenta de que en las plata. cuotas había Senador, Y entonces había deja de mentiras. consumir. Y entonces La deja gente de sabe lo que consumir. dice, hasta Gato. que se acostumbre, hasta que obviamente que A es ver, un proceso. Leandro. ¿Sabe que es una de las cosas que se Mirta, escucha más ahora Hamilton. decir? Que la gente quiere que le sigan mintiendo, porque cuando le mentían Bueno, estaba pero mucho digamos, mejor que ahora. Mirta Eso usó la palabra... transitoriamente puede ser así, pero 12 a la años. larga La siempre mentira mejor fue que larga. siempre mejor yo que creo diga que la verdad. Mirta usa la palabra derrumbe y la política se enoja. La política, ¿por qué se enoja? Porque no se puede enojar con Macri, porque en realidad el problema no fue que Mirta le dijo que no vivían en la realidad. El problema fue que al presidente le preguntaron cuánto era el salario de un jubilado de que cobraba la mínima y no supo responder, dijo cualquier disparate. Pero cuando le preguntaron cuánto era el porcentaje que se le daba a las empresas privatizadas, y ahí sí supo explicar bien el cuadro tarifario, porque está más interesado en defender los intereses del gran capital que en defender los intereses de la gente. ¿Y por qué se enojan los medios de comunicación, Gato? Porque los desnudan, porque este programa económico y ajuste estructural de transferencia del ingreso, con todas las características que ya sabemos, se sostiene en democracia solamente porque hay una corte de periodistas que son chupamedia del presidente, que le tiran todo el tiempo la pelota para que la cabecee, que no tienen la más mínima intención de poder descubrir la verdad ni de discutir de política, que son en definitiva los que garantizan la gobernabilidad. Muchas veces se dijo, cualquier gobierno no dura 2 tapas de Clarín en contra. Este gobierno no banca ni siquiera que Mirta Legrand le pregunte cuánto cobra un jubilado, qué es lo que está pidiendo el docente o qué piensan hacer para reactivar la economía. Pero esto tiene que ver esencialmente con una decisión política de este gobierno de defender siempre los intereses de los más poderosos y desentenderse absolutamente de lo que le pasa a la gente de carne y hueso. Comprar una heladera sale 30.000 pesos. Nadie tiene 30.000 pesos en la casa para renovar la heladera. Si se te rompe la heladera tenés que volver al hielo. No, pero además, la jubilación mínima la cobran 3 millones de jubilados. personas. No solo es una cuestión de pura sensibilidad saber cuánto es el valor de la jubilación mínima, sino es una cuestión macroeconómica también, es entender para dónde va el sistema de seguridad social. Yo de verdad creo que el gobierno no está viendo la realidad, creo que se autoengaña con los datos, que debería caminar un poquito más la calle. En serio la situación está complicada, en serio no hay actividad y parate, en serio hay más gente en los comedores escolares, en los comedores comunitarios, sigue bajando el consumo de leche, sigue bajando el consumo de carne mes tras mes. Debería recorrer más y volcar dinero en el mercado interno. La única manera que tiene esto de empezar a cambiar es dejar de creer en las inversiones, en el mercado que se acomoda a esto porque sí, y empezar a volcar dinero en la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Tiene que cambiar la orientación económica. Ahí te hago 2 salvedades. Primero, en materia de jubilaciones, la reparación histórica ya alcanzó a 960.000 personas. Y además, déjame decirte que en materia de obra pública, que coincido con vos, justamente a partir del segundo semestre del año pasado, esa rueda ya empezó a caminar, y vos lo sabés Pero muy bien, sobre distingamos- todo en provincia de Buenos Aires, distingamos que hay palabra de hecho. 8.500 millones de pesos para todos los municipios en obra, sobre todo la de bacheo, que es la que más mano de obra y genera. El yo creo que 6% del ahora- Producto Bruto Interno, la obra pública Pero, no va a recuperar. Una cosa, Dani, vos fuiste gestión. ¿Cómo hace un presidente de la nación para tomar decisiones trascendentes como fijar el cuadro tarifario, como para definir cosas muy importantes como hacer recortes sobre la salud, si no tiene la menor idea cuánto cobra la gente? A Néstor No, Kirchner se pero- le podía criticar muchas cosas, pero el tipo agarraba una viroma y un papel y tenía el flujo de caja, cuánto entraba a la Argentina, cuánto salía, cuánto cobraba un docente, cuánto cobra un jubilado. Así se toman decisiones, señores. Sí, se bueno, toman pero sabiendo no- qué es lo pero que no- puede yo pagar. diría- pagaba la sentencia a los jubilados. A ver, lo que hizo el gobierno ¿Qué anterior fue ampliar. sensibilidad me hablas si no le pagaba la sentencia a los jubilados? Los estafaron durante 20
Durante 12 años. Te quiero decir una cosa. Bien decía recién Daniel, son 3 millones que cobran la mínima, son 7 millones total de jubilados. La reparación histórica le llega solamente al 10% del total de los jubilados y yo todavía no conozco ningún jubilado que la haya cobrado, te quiero decir. Ningún jubilado que la haya cobrado. Y lo que hizo el gobierno anterior fue ampliar la cobertura previsional para llegar al 95%. Está en la etapa de homologación judicial y vos lo sabés. No, sí, lo sé perfectamente, pero quiero ver que cobren primero. Distingamos palabra de hecho. A fin de año hubo el tema de la ley de emergencia social. 30.000 millones de pesos. En enero no la reglamentó, en febrero no la reglamentó, después de mucha presión la reglamentó en marzo. Hasta ahora nadie cobró nada de eso, no hubo transferencia. Es palabra, no es hecho. Eso no le cambia a nadie la vida en lo cotidiano que alguien haya reglamentado algo 3 meses después. ¿Y por qué crees que no lo hace el Porque gobierno? trata de evitar el presupuesto, patea para adelante. Por Lo el mismo que equilibrio hizo fiscal. con el tema de la cuestión jubilatoria, la movilidad jubilatoria. Tocar un poquito fue tratar de ahorrarse 3.000 millones. Lo mismo con la ley de emergencia social, la fue pateando para adelante. Con la obra pública pasa algo parecido. Hay poquito de hecho. Hecho es alguien haciendo un pozo y trabajando. Es muy poquito, toma... Daniel, la provincia de Buenos Aires 24 está lleno de obra 24 municipios del conurbano bonaerense, 12 millones de personas que viven ahí. Es cuestión de recorrer. Una de y las ver. características de verdad, una de las características fundamentales de este gobierno es la subejecución palabras presupuestaria. y papeles. Es una de las las características. 2 primeras cuotas del FIM ya están depositadas Transferir de acá. a todos los Pero intendentes digo, de todos los colores. ¿Eso quiere decir que hay un pozo? De hecho, no. Pero Transferir. sí, Pero Daniel, digo, a ver, andá en la provincia está lleno de recorro obra. todo el tiempo la provincia. Y yo también. Transferir de la provincia al municipio es importante. Ahora, para que algo le pase la vida, algo distinto al que está viviendo en el barrio, tiene que haber laburo. A ver, Para que te haya laburo, tiene que ponerse en marcha la obra el año pública. pasado es cierto Hasta ahora que, no ha pasado. que costó darle dinámica No, no, al pero tema de la obra más allá pública, del año pero pasado. ya está lanzado. lo Y no tuvieron que solo echar los ahí. distritos nuestros, son los No, 135 pero distritos. No es un tema de distrito de un partido o de otro. Igualmente a mí me parece que ahí lo más duro y lo más grave era lo que marca Daniel Arroyo, que lo está marcando todo el mundo, hoy lo reitera la UCA, que es la pérdida de la capacidad de consumo en elementos esenciales de la canasta básica, ¿no? Que siguen luchar contra subiendo los alimentos, si suben los alimentos aumenta la pobreza en Argentina. No hay mucho misterio, no hay que ser muy inteligente para eso. En febrero tuvimos 2,5% de inflación, siguen subiendo los alimentos. La pobreza no va a tener que ver en los próximos años con lo que haga el Ministerio de Desarrollo Social, va a tener que ver con lo que haga trabajo, cuánto cuide el empleo o no, y con lo que haga la Secretaría de Comercio, si controla o no la cadena de comercialización. Si no controla algo la canasta básica de precios, va a haber más pobreza en Argentina. Luchar contra la pobreza en la Argentina implica básicamente 3 cosas: recomponer el salario, mejorar los servicios públicos y garantizar transferencias para los sectores económicos que no llegan con sus ingresos habituales. Este gobierno hizo exactamente lo contrario, porque como te decía recién Daniel, no solamente, digamos, la inflación pega más sobre los sectores populares porque se sintió más en alimento, bebida y transporte, sino que además lo más triste de todo es que están esperando, porque este plan económico se sostiene con un proyecto cultural. Entonces, es la filosofía del cinismo. A la gente le están pidiendo que se acostumbre a vivir pobre y que lo disfrute. Las dos cosas. Las declaraciones, creo que se pasó en este programa, del ministro Bullrich, diciendo, se tienen que acostumbrar a vivir con riesgo y con incertidumbre, es tomarnos el pelo. Decirle a la gente que iniciamos con la revolución de la alegría y al mismo tiempo decirle que estábamos acostumbrados a vivir demasiado bien, es tomarnos el pelo. Hablar de bajar el costo laboral es tomarnos el pelo, porque cuando el diario La Nación titula, el gobierno quiere bajar el costo laboral, estamos hablando de bajar el salario, que todos vamos a ser más pobres. Achicar el gasto público cuando la pobreza aumenta también tiene que ver con eso. O sea, tienen una mirada fiscalista. ¿Saben cuál es la consigna de ustedes? El equilibrio fiscal. Pero ninguno de los países que creció en los últimos años, ni China, ni India, ni ninguno de los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, Canadá, tuvieron un equilibrio fiscal. A veces es necesario gastar un poquito más cuando hay crisis internacional, y estamos todavía en una crisis internacional que arrancó en el 2008 y que tuvo un repunte en el 2012, para sostener la demanda. Si no, no se puede. La gente se caga de hambre y el intenta salario, la democracia. el salario se recupera con crecimiento genuino y con baja inflación. El crecimiento genuino, todos coinciden, él mismo lo ha dicho, que este año vamos a crecer, Pero es unánime eso. Y la inflación, el segundo semestre, anualizada, da 17 puntos. Obviamente, y no coincido en que aumentar el gasto público te asegure... No asegura. De ninguna Pero manera. reducirlo sí te asegura. Tan es así que nosotros recibimos un gobierno con 5 puntos de déficit fiscal, 30% de inflación, y ¿sabes qué? Un tercio de los argentinos son pobres. Sí. Entonces, la fórmula que vos y ahora hay más. La fórmula que vos Ahora hay propones más. es exactamente la que fracasó. Sí, y por eso la gente no lo votó. Ah, por eso no lo votó. Ahora, Yo te solo quiero una- parar pero- un minuto porque si no, no se entiende Solo esto. un segundo. Si va el crecimiento es en soja, minería, sector financiero, producción primaria,
no va a cambiar la realidad Daniel, social. Para la que industria, tiene que moverse la construcción, la que no agroindustria es un tercio. La construcción, la obra pública se ha Pero hay ese dinamizado. error de sigue diagnóstico. bajando. El crecimiento industria no textil garantiza sigue la distribución bajando. del ingreso. Una ¿Sabes cosa es el cuánto? desarrollo, otra cosa es el Daniel, crecimiento. ¿sabes Eso te cuánto marca la invertía Scioli en obra pública? Pero claramente, si 2 vos... puntos del presupuesto. Pero sigue bajando la construcción, sigue bajando la industria textil. 5,9 sancionamos el año Fantástico, pasado. pero si no Eso es obra, el eso es régimen no trabajo. A ver, en Gato, concreto, si no sucede, no va a cambiar la realidad. Pero sí El régimen de sucede. acumulación que está desarrollando este gobierno es rentístico. ¿Cuáles son los sectores que se benefician? La renta financiera, la renta agropecuaria, la renta minera. Como te explicaba muy bien, siempre me cuesta hablar con Daniel porque coincido en todo, es un maestro Arroyo y él lo explica mejor que El sector nadie. financiero le fue muy bien con Ahora el le fue anterior muchísimo jefe. mejor, quédate No, tranquilo. Pero a lo que voy es lo era el siguiente. paraíso Tanto con es así, el kirchnerismo. tanto es así que este gobierno no solamente profundizó los problemas que ya existían, sino que creó problemas nuevos. Por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo no hablamos de desocupación. ¿Había precariedad laboral? Sí. ¿Había pobreza? Obviamente que había pobreza. ¿Se intentó industrializar la Argentina? Sí, por supuesto. Algunas cosas se pudieron, otras no. El mismo Axel Kicillof dice, nosotros no pudimos ir tan a fondo como nos hubiese gustado. Ahora, este gobierno, No tuvieron que tiempo. tiene colgado el cuadro de Frondizi, el presidente de la Nación, en su despacho, no menciona la palabra industria ni una sola vez. Es evidente que lo que están buscando en realidad es generar nicho de negocio para que la gente que tiene dinero gane más dinero. No Pero es eso no así. implica... Acaban Mira, de- durante los 90 creció el PBI, muchísimo creció el PBI, sin embargo aumentó la pobreza. Porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Se acaba Desarrollo de es firmar crecimiento con desigualdad. un acuerdo con los gremios en el Vaca Muerta y en el sector Una automotriz. Bueno, que El de Vaca Muerta. los gremios se dejan robar. Ah, no. No lo hacen en ¡Qué beneficio. novedad! Bueno, está bien. No, Entonces, y si lo que pasó en nada, la Plaza de Mayo, digamos, ¿qué fue? me parece que el son poner la fecha, ¿qué fue? La Obviamente que hay un industrialización sector de los gremios que es cómplice de esta La burocracia. industrialización, la robotización exige nuevos paradigmas. Sí, eso estoy de y acuerdo. eso hay que adaptarlo y es lo que están haciendo de a poco de a distintos sectores. Eso es lo que viene. Ah, eso es lo que... ¿Me permiten? Hacemos una pausa y seguimos con el debate de esta noche aquí en Minuto 1. Sí. Mañana, 24 de marzo, a los que quieran marchar con nosotros, el movimiento alfonsinista se junta a las 14 horas en Avenida de Mayo y Piedras, con Leopoldo Moró y todos correligionarios. Bueno, senador, De esto que incluye una cláusula gatillo me parece una novedad, una innovación y creo que es muy bueno. Bueno, gracias Gabriel, gracias por acompañarnos esta noche, gracias Berco, gracias Mariano. Mañana a las 16 están convocados la marcha que se supone va a ser multitudinaria para recordar el nunca más vigente, gracias a Dios, desde el retorno a la democracia, para nunca más dictadura en la Argentina. Pero va a ser muy bueno que mañana todos en la calle, movilizados en el marco de paz que han sido todas estas movilizaciones, les recordemos a aquellos que hoy todavía descreen de lo que pasó en la más terrible dictadura militar que vivió la República Argentina. Nos vamos a encontrar mañana a las 21 en este punto de encuentro que es Minuto 1 aquí con la realidad. Ya sigue Roberto Navarro con el Destape TV.